Acudamos con gozo a la celebración de la Eucaristía en estos días de fiesta y de gozo. Solo han pasado 2 días del nuevo año y la liturgia nos pone ante nuestros ojos la reflexión que nos despierta la realidad en su conjunto, eso que a veces llamamos universo, otras veces realidades y otras materias. Las lecturas de hoy nos asoman con su lenguaje a esta misma cuestión. En ellas aparece un saber que está empapado de la sabiduría preexistente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Reunidos para celebrar nuestra Eucaristía en este segundo domingo después de Navidad, en el que el Señor nos vuelve a invitar a vivir el gozo y la alegría de su presencia en medio de nosotros, abramos nuestro corazón a su perdón y manifestemos la alegría y el gozo de ser perdonados por Él y de perdonarnos unos y otros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, esplendor de los que en ti creen, dígnate propicio llenar de tu gloria el mundo y que el resplandor de tu luz se manifieste a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor en Dios y se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca y se gloría ante el Todopoderoso. El Creador del universo me dio una orden. Él que me había creado estableció mi morada y me dijo: pon tu tienda en Jacob y fija tu heredad en Israel. Desde el principio, antes de los siglos me creó, y nunca jamás dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la tienda santa delante de él, y así me establecí en Sión. En la ciudad amada encontré descanso, y en Jerusalén reside mi poder. Arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Palabra de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel.
Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, Cristo, proclamado en las naciones. Gloria a ti, Cristo, creído en el mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Comienzo del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo». Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien le ha dado a conocer. Palabra del Señor. El Señor, en la Eucaristía que hoy celebramos en este segundo domingo después de Navidad, nos invita a ir descubriendo esa sabiduría que ya preexistía, ya desde el origen estaba al lado de Dios y que
en ella fue creándose todo lo que existe, la materia, el universo, la tierra, como queramos llamarlo. El autor del libro del Eclesiástico hoy nos invita a plantearnos esa sabiduría, la que viene de Dios, que no tiene fin y que para nosotros nos da la fuerza necesaria en esa búsqueda de sentido y sobre todo en esa búsqueda del Dios que nos llena a todos nosotros de sentido, nos llena de gracia, nos llena de energía y de vida. Él es el Señor, el Padre de la vida. En las lecturas que hemos proclamado, junto con lo que acabamos de indicar del libro del Eclesiástico, se nos vuelve a recordar un poco lo que habíamos escuchado tan solo hace 2 días, cuando el Señor utilizaba la fórmula de bendición del antiguo pueblo de Israel para bendecir el nuevo año y en él a todos nosotros. Hoy Pablo nos vuelve a recordar otra bendición, la del hombre hacia Dios. Bendito sea Dios, decía Pablo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Y esa bendición, según Pablo, es la que nos lleva a sentirnos elegidos de Cristo ya desde el origen. En el proyecto de salvación de Dios sobre los hombres ya estaba tu nacimiento y el mío, el de todos nosotros. Ya desde el origen Dios contaba con nuestra humilde fuerza, con nuestra humilde energía. Pero Dios ya había pensado en nosotros y había pensado el papel que cada uno de nosotros vamos desarrollando en ese plan o en ese proyecto de salvación de Dios sobre los hombres. Él proyectaba que todos fuésemos santos e intachables en el amor que se desborda de su parte hacia nosotros y que debería desbordarse también como hijos de cada uno de nosotros hacia el Padre y hacia aquellos con los que compartimos nuestra vida, nuestros hermanos, al menos en ese proyecto de evangelio que todos vamos construyendo. Es el Señor quien nos destina por medio de Él, por medio de su voluntad, para que seamos sus hijos, para que le alabemos como gloria de su gracia, que Él nos concedió en su propio Hijo. Pablo sigue invitándonos en esa bendición hacia el Señor, sigue invitándonos a que nos ilumine. ¿Para qué? Para que comprendamos cuál es la esperanza a la que cada uno de nosotros hemos sido llamados. Y no solo la esperanza, sino también la riqueza de gloria que Dios nos da en herencia a todos los santos. Y ahí estamos también insertados todos nosotros. Deberíamos de recordar que a los primeros cristianos la gente les conocía con el nombre de los santos. ¿Por qué? Porque hablaban de la santidad y porque manifestaban esa santidad en el Dios hecho hombre que ellos habían recibido. Esa bendición del hombre hacia Dios, esa sabiduría que persiste, es la que nos lleva de nuevo a escuchar el fragmento del Evangelio que también se manifestaba, se proclamaba el día de Navidad y el domingo siguiente. Se recuerda así cómo la palabra, esa sabiduría que persistía desde el inicio, se ha hecho carne. Ha venido a nosotros para que nosotros seamos gloria de Dios Padre. Él nos invita a ser luz, Él nos invita a ser portadores de la verdad. Vino a los suyos no la recibieron. Tan solo aquellos que la recibieron son los que reciben el ser hijos de Dios. Pues nosotros somos esos. Hemos recibido el ser hijos de Dios para que ese proyecto que está contenido en la sabiduría de Dios, en su palabra, se lleve a cabo en todos nosotros y en todos aquellos que creen por la fe en el Dios hecho hombre. El Señor nos bendice y nos invita a ser testigos de su palabra, a ser su propia imagen allá donde cada uno de nosotros se encuentre. De Él hemos recibido la plenitud, de Él hemos recibido gracia tras gracia. Alabemos, demos gracias a nuestro Dios por todo lo que ha hecho y sigue haciendo por nosotros y celebremos con gozo y con alegría la presencia del Dios entre nosotros. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Señor, manifestándole la necesidad que tenemos de su sabiduría. Digámosle que escuche a nuestras plegarias, que atienda a nuestras súplicas. Por quienes viven con dificultades y no encuentran respuesta en las instituciones sociales de sus países, para que no se desanimen y encuentren a personas que les escuchen, acojan y ayuden. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los creyentes sepamos traducir la palabra de Dios a los modos de pensar, a los esquemas culturales de nuestro tiempo y la hagamos dialogar con los interrogantes que se nos plantean hoy. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todo lo que hoy se sabe sobre el mundo lo pongamos al servicio de las personas y hagamos posible un mundo más humano. Roguemos al Señor. Para que la Iglesia nos vaya descubriendo la palabra de Dios con su mensaje tan actual de esperanza y sentido, y todos nosotros seamos capaces de llevarlo a tantas personas que nos lo demandan. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que sepamos tener el corazón y la mente abiertos a las propuestas de Dios, manifestadas y reveladas en las cosas sencillas que nos suceden y en las personas que nos encontramos en el camino. Roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que puedan gobernar y legislar a favor de los más olvidados, de los marginados de nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Por todas las personas que dudan de su fe en Dios o en la comunidad de creyentes, para que sepan captar la presencia de Dios en sus vidas. Roguemos al Señor. Por todos los que sufren, por los enfermos y los ancianos, por los que no tienen hogar o viven lejos de él, por los que buscan trabajo y no lo encuentran, por las víctimas de cualquier tipo de violencia, para que sepan confiar en el Señor y a nosotros, los cristianos, nos sientan cercanos y dialogantes con ellos, tratando de ayudarles. Roguemos al Señor. Señor, mantente siempre con nosotros y haznos partícipes de tu salvación. Que el testimonio que nos invitas a dar de tu presencia en el mundo sea para nosotros fuente de bendición y de gracia, en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Santifica, Señor, estas ofrendas por el nacimiento de tu unigénito, en el que se nos muestra el camino de la verdad y se nos promete la vida del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en el misterio santo que hoy celebramos, el que era invisible en su naturaleza se hace visible al adoptar la nuestra. El Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal para reconstruir todo el universo al asumir en sí todo lo caído, para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre descarriado. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y con la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos,
por cuya intercesión confiamos alcanzar siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El Dios, Padre de la creación, nos invita a sentirnos dichosos en Él. Por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Humildemente te pedimos, Señor y Dios nuestro, que la eficacia de este sacramento nos purifique de nuestros pecados y dé cumplimiento a nuestros buenos deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.